Hola, puntuales a la cita, como todos los días. Gracias por su presencia. Continuemos explorando la vida de Pakal, Kinish Hanap Pakal, el Grande. A lo largo de las últimas semanas he recibido muchas llamadas telefónicas interesados en este tema. Una pregunta que se repite constantemente es ¿por qué elegimos a Pakal dentro de todos los reyes mayas? La respuesta es una y muy simple. Porque de nadie sabemos tanto como de Hanap Kinish Pakal. No solamente sabemos su nombre, sino quién era, cómo pensaba, qué hizo, cómo actuó, quiénes eran sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, quién era su mujer, cuántos y cuáles sus hijos, cómo se llamaban, qué hicieron, en qué año vivieron, con datos y precisiones como el día, el mes y el año. Recuerden ustedes que somos unos afortunados. En tiempos en que realicé mi carrera de historiador en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, tales precisiones y tales datos no se conocían. Don Alberto Ruz Lullier había encontrado en lo más profundo del templo de las inscripciones a Pakal. Ahí estaba con su enorme cripta, ese enorme santuario tumba. Ahí estaba con su lápida de 23 toneladas. Ahí estaba su cuerpo y sus joyas. Ahí estaba con toda su grandeza y su ceremonial. Desde los años 50, 1950 a 54, don Alberto Ruz Lullier había trabajado en las excavaciones para que Pakal saliera de su tumba y fuera conocido por la humanidad. Pero faltaba algo. De nada nos servía tener la tumba, el sarcófago, la lápida mortuoria, el tesoro o el cuerpo de Pakal si no sabíamos traducir los jeroglíficos de la escritura maya. Algunos investigadores como von Daniken se hicieron millonarios especulando sobre Pakal y diciendo que era evidente que en su lápida el rey de los mayas de Palenque manipulaba una nave espacial. Todo esto por la ignorancia que teníamos de la lengua escrita maya. Pero entre 1950 y el siglo XXI, en que hoy vivimos, hubo enormes descubrimientos. La primera década del siglo XXI amplió estos descubrimientos. Y hoy podemos leer la lengua maya. Y por eso podemos saber el día del nacimiento de Pakal con absoluta precisión. En esa tumba real están todos los datos. Podemos saber que Pakal, cuyo nombre quiere decir sol escudo, nació el 23 de marzo del año 603. Ascendió al trono el 26 de julio del año 615. Podemos saber todo de su vida con precisión matemática. La misma tumba señala que se casó con la señora Sakbuahau en el año 626 y que 2 de sus hijos fueron reyes de Palenque. Todo eso está escrito en la roca. Hoy sabemos todo acerca de tu vida y de la vida de sus hijos, quienes, como Kinish Kambalam II, conocemos con precisión y también podemos saber el día de su nacimiento, el día de su ascensión al trono o el día de su muerte. O como en el caso
de Kinich Kan Hoichitam II, quien también gobernó Palenque y que también era hijo de nuestro Pacal. De todas las personas del mundo maya, de ninguna podemos saber tantas cosas como de Pacal. Conocemos detalles de su vida que nos permiten hacer una verdadera biografía precisa de los hechos. Espero que con esta respuesta queden ustedes satisfechos a su pregunta de por qué Pacal. Pero además hay una razón adicional. Pacal es uno de los grandes nombres de la historia de la humanidad. Así como nos legaron sus nombres Odiseo, por los relatos de Homero, o Príamo, por la guerra de Troya, también de los relatos de Homero, o Héctor y Aquiles con su valor en el combate. De la misma manera, el nombre de Pacal le da la vuelta al mundo porque él es el representante de toda una civilización, de una época, de un mundo, de un estilo de vida. Pacal el Grande es, sin duda, uno de los nombres más importantes de la historia de México. No solamente porque fue un gran rey maya, sino porque era diferente a los demás. Era distinto. Todavía no hemos asistido al periodo del reinado de Pacal, en donde éste era libre de hacer y de actuar. Todavía hemos visto cómo se somete a la voluntad de su madre, la poderosa señora Saak Cook. Pero más adelante veremos cómo Pacal, al faltar su madre, se convierte y se revela que es especial, espectacular. El arte maya tuvo como máxima expresión de su grandeza su reino, y la ciudad de Palenque su escenario. Pacal era especial, como veremos, y se revalorará su grandeza conforme vengan las nuevas generaciones. Todavía no hemos entrado en detalles de esa relación que había entre su madre y él, ni ha aparecido en nuestro relato otro personaje del que hoy quisiera hablar. Se trata de un hombre importante y poderoso llamado Canmo Hicks. Canmo Hicks era el consorte de la señora Saak Cook. Algunos aseguran que era su pareja, su amante o una especie de esposo consorte. Este hombre aparece cada vez con más fuerza en los últimos años del reinado de la señora Saak Cook. Muchos se preguntarán, ¿por qué Pacal no podía gobernar? ¿Por qué su madre le impedía hacerlo? Quizá por la presencia del señor Canmo Hicks, una especie de padrastro de Pacal, o quizá porque Canmo Hicks era considerado por todos en la corte como el hombre más sabio, más inteligente, y se consideraba que el joven Pacal era impetuoso por su juventud, violento a veces, o quizá inmaduro. Las fuentes son precisas. El hecho es que el poder estaba en manos de la señora Saak Cook y de alguna manera en manos de Canmo Hicks. Este personaje se revelará justamente en los últimos años de la vida de la señora Saak Cook. Canmo Hicks había querido a toda costa evitar una lucha contra Calakmul, seguro de que era casi una lucha perdida. Constantemente el rey Pacal había anhelado esa confrontación, deseaba desafiar a la odiada Calakmul, pero la astucia de Canmo Hicks siempre prevaleció. Los hombres de Palenque, los grandes señores, la nobleza, el rey y los guerreros agachaban sumisamente su cabeza ante Calakmul, a pesar de que veían que su aliada, la ciudad de Tikal, era arrasada por el poder de Calakmul y de
su nuevo rey, uno de los hombres más peligrosos y poderosos de ese momento, el gran rey Yucom el Grande. Sin embargo, Calakmul no amaba a Palenque y era muy común que los habitantes de Palenque se trabaran en una confrontación guerrera con algunas de las ciudades cercanas. Fue así como la política de Calakmul obligó al reino de Palenque a enfrentarse con la ciudad maya de Piedras Negras. Muchos hombres brillantes de Palenque y jóvenes cortesanos que prometían, amigos del rey, como Akunjun, murieron en esa guerra. Pero otra manera que tenían los mayas de hacer la guerra era enfrentarse en el juego de pelota. El juego de pelota era una alternativa para enfrentar a los rivales y a los enemigos. Se supone que la voluntad de los dioses, en una especie de oráculo, se veía en el juego. Había mucho tiempo atrás habido grandes ofensas entre la ciudad de Palenque y la ciudad de Piedras Negras. Esto llevó a los héroes de Palenque a enfrentarse contra los héroes de Piedras Negras. Y es ahí donde aparece la figura de Can Mo Hicks, que es el que encabeza el juego de pelota del lado de Palenque. ¿Por qué los mayas guerreaban tanto? ¿Por qué la guerra era tan importante? ¿Por qué la paz era casi inexistente? ¿Por qué el juego de pelota siempre terminaba en un sacrificio humano? Porque de alguna manera los mayas hacían la guerra con el objeto de obtener prisioneros para sacrificarlos a sus dioses, temerosos de que un día el mundo tal y como lo conocemos fuera a acabar. Por esta razón, el juego de pelota tenía un significado tan grande y tan profundo. Se decía que la pelota de caucho o de goma era el mismo sol y que el destino del sol y los planetas tenía que ver con el juego de pelota. Al moverse la pelota en la cancha, era como los movimientos del sol en la bóveda celeste. Al final del juego de pelota, siempre había alguien que iba a ser sacrificado. Los equipos no eran muy numerosos, tal vez 4 o 6 contrincantes. Lo que era un hecho es que los perdedores morirían a filo de obsidiana y su sangre serviría para alimentar al sol y al cielo, ya que los mayas decían que había 2 dioses tutelares que eran gemelos. Uno se llamaba Hunakpu, el otro se llamaba Ixbalanque. Hunakpu y su hermano Ixbalanque habían ido juntos a Xibalba, es decir, al mundo de los muertos, y habían entrado ahí y habían derrotado a los señores del infierno. Hunaptu e Ixbalanque, los dioses gemelos, simulaban ser el día y la noche, el sol y la luna. Y se decía que para que ellos mantuvieran el orden del mundo y éste no se destruyera, había que hacerle sacrificios humanos. Por eso los mayas iban a la guerra, para obtener prisioneros que serían sacrificados a los dioses Hunappu e Ixbalanque. Hoy iremos a una pista de juego de pelota como parte de la vida cotidiana de los mayas y del propio rey Pacal. Acompáñenme. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos
el capítulo 13 de la serie. Kinish Hanap Pakal, el Grande, rey de los mayas de Palenque. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica y musical, Felipe Saldívar. Agradecemos la colaboración del licenciado Jaime Almeida en la selección musical. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una realización especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, miembro de Grupo Radio Centro. Era el mes de mayo del año 638. Hacía 10 años ya que habían combatido las ciudades de Palenque y Piedras Negras en una guerra para ser prisioneros, para el sacrificio a los dioses. En toda la ciudad había aglomeraciones. El embajador de la ciudad de Piedras Negras entraba por el Gran Sacbé del norte. La población se arremolinaba. Palenque ya era una ciudad inmensa y soberbia. Los edificios se abrían en medio de grandes avenidas. El río Otulum dividía la ciudad en dos mitades. Y era cruzado a partir de puentes. Por uno de estos puentes venía la delegación de la ciudad de Piedras Negras. Y su gran embajador, en una litera, asomaba la cabeza, viendo la belleza de la ciudad de Palenque. Era un contingente numeroso que incluía a 8 jugadores de pelota.
eran los campeones de aquella ciudad. Al día siguiente de aquel mes de mayo en el calendario cristiano, se medirían con sus rivales de Palenque. Un jugador de pelota no era una persona cualquiera, sino que era miembro del más distinguido linaje, de la flor innata, de la juventud y la nobleza maya. Aquella tarde el sol lucía radiante y se filtraba por un claro a la ciudad en medio de la espesura de la selva que rodea a Palenque. Además de los jugadores de pelota, venían los políticos y algunos soldados. Los juegos de pelota tenían particular importancia entre los reinos, las ciudades y las clases sociales. Los mismos reyes jugaban este juego. Hay evidencia de que este juego se jugaba por lo menos desde el año 1400 antes de Cristo. Es decir, hace casi 3500 años. Un jugador era un hombre selecto. Podían ser soldados vigorosos. Se necesitaba mucha fuerza física, entrenamiento, disciplina y músculos. Los jugadores pasaban toda su vida entrenando. Tenían que golpear una pesada pelota de hule o caucho, de muchos kilos de peso. Un descuido que permitiera que la pelota golpeara su cabeza por accidente, sin duda, les causaría una muerte dolorosa. No todos estaban capacitados y no todos tenían este juego permitido. La gran masa del pueblo sentía una ritual admiración por ellos. Se les consideraba héroes, semidioses, atletas, deportistas, seres semidivinos. El equipo de Palenque esperaba ya a sus rivales. El señor Canmo Hicks, prominente figura de la corte de Palenque y consorte real de la señora Sac Cook, era el responsable del equipo de campeones que lucharía contra los atletas venidos de Piedras Negras. Era una cuestión de honor entre las ciudades. Ganar este combate equivalía a ganar una batalla en la guerra. La población de las ciudades mayas no vivía en los complejos ceremoniales, sino más bien en las densas selvas y al lado de los campos de cultivo. Se cree que en Palenque apenas vivirían unas 8 o 12,000 personas. Pero en los campos aledaños quizá vivían unas 100,000. El día señalado por el calendario, según los sacerdotes del cálculo, era un día especial. Los campesinos de toda la región estarían en la ciudad, vestidos con sus mejores galas.
Y también vendrían las mujeres y los niños. Aquella era una fiesta máxima. Desde un día antes se podía ver a los campeones entrenar. El señor Canmo Hicks era el responsable por los resultados. Como consorte real y príncipe, tenía obligaciones de Estado. Los mayas daban a este juego un nombre sagrado. Se le denominaba Pocatoc. Cada cultura y civilización le daba un nombre distinto. Hoy quienes lo practican le llaman Ulama. Y los aztecas lo llamaron Tlachtli. Pero para todos este juego tenía el mismo significado simbólico y ritual. Se decía que los dioses bajaban al campo de juego a combatir. Se suponía que los hermanos gemelos tomaban en control cada uno de los dos equipos rivales. Ixbalanque representaba a uno de los equipos y Hunahpu al otro, por lo que cada equipo se decía era lunar o solar. Se dice que en lo alto de los cielos el gran Gucumatz, el dios supremo, presenciaba el partido y que desde las nubes se asomaban todos los restantes dioses. Aquel era un día especial. Nada había tan importante en ese momento. Todos abandonaban sus faenas para dirigirse al gran edificio del juego de pelota. Desde antes del amanecer se escuchaban las voces de los sacerdotes y las danzarinas que cantaban. Los dioses manifestarían su voluntad y su simpatía. La ciudad que ganara era la favorecida, la amada de los dioses. La responsabilidad para el entrenador del equipo era inmensa. Y se dice que por eso la señora Saakuk solamente podía confiar en Canmo Hicks, su esposo amado, para convertirlo en el jefe de los cultos, ya que cada jugador era además una especie de sacerdote que era entrenado en la casa del cálculo. Ellos debían ofrendar su vida de ser necesario. El equipo perdedor sería sacrificado a los dioses por decapitación o abriendo su corazón para ofrecerlo palpitante a Gucumatz. Si la sangre humana no regara el suelo sagrado, los dioses estarían en peligro y el fin del mundo estaría cerca. Se creía que solo con tales obligaciones el mundo maya podría seguir existiendo. Los dioses una vez se sacrificaron por la humanidad y ahora tenía que ser el hombre el que vertiera su sangre para sacrificarse por los dioses, para que en el mundo siguieran existiendo la ley y el orden.
Desde el amanecer todos se dirigían hacia el edificio del juego de pelota. Ahí estaban ya los jugadores desde antes del amanecer. Nada había más espectacular en el mundo maya que un juego de pelota. El rey y la señora Saakuk habían salido en procesión, escoltados por la Guardia Real. Todos inclinaban su cuerpo y su cabeza para demostrar a los grandes señores su sumisión. Finalmente llegaron. Había que cruzar todo Palenque para llegar hasta el enorme edificio del juego de pelota. El río Tulum curveaba justamente al llegar al edificio. A la distancia podían verse los señoriales y bellos palacios de Palenque. Era una gran explanada en donde habían sido colocados los dos cuerpos del edificio. En medio había una cancha con un aro de piedra. La cancha era alargada. Las tribunas estaban de ambas partes. Había una delegación que había venido de Piedras Negras acompañando a su equipo. La mayor parte de los que estaban sentados mirando eran de la nobleza. En el palco real se acomodó la señora Saakuk, al lado de su hijo el rey. La hermosa esposa de Pakal también estaba ahí presente. La bella Sakbuahau y el pequeño príncipe, su hijo. En la cancha, los jugadores estaban preparados, ataviados. El atavío era suntuoso. Collares y tocados, pulseras en brazos, en pies. También eran hombres de la nobleza. Sus cuerpos musculosos daban cuenta del entrenamiento por años seguidos. Y la muchedumbre empezó a ensalzar a sus campeones. Ellos sabían que aquel juego representaba una lucha por la vida. La vida y la muerte del cosmos estaban en juego. Los perdedores serían sacrificados. Orgullosos miraban a la multitud que los observaba desde las tribunas. A la distancia, los miembros del pueblo llano también tenían un ángulo de visión. Miles y miles podían contemplar estos juegos. Los campeones empezaron a desfilar, yendo hacia el interior de la cancha, que tenía como la forma de una I latina y que estaba dividida en el centro. Justo a la mitad de los muros se encontraba el aro de piedra. Las reglas del juego eran claras. El equipo formado por 8 jugadores, unos por Palenque y otros por Piedras Negras, tendría que hacer pasar la pelota de caucho por el aro de piedra. Con solo una anotación se ganaba el partido. No había tregua
había que jugar con velocidad para impedir que la pelota rodara por el suelo. Los jugadores más diestros tenían esta habilidad. No podían tocar la pelota de caucho, ni con las manos ni con los pies. Podían usar únicamente el antebrazo y la cadera. La cabeza, que estaba cubierta con un casco de cuero resistente al golpe de la pelota. Al frente del equipo de Palenque se encontraba el gran señor Can Mo Hicks. Gran guerrero, general. Él era el entrenador de todos aquellos jóvenes vigorosos y fuertes. Si ganaba el combate, se convertía en un héroe. Si lo perdía, era una vergüenza para su ciudad. En la cancha había 6 jueces, 2 en medio y 4 atrás, de cada lado de la cancha. Estos no se encontraban a nivel de piso, sino en las graderías y en lo alto de los muros de 3 metros. Cuando el rey Pacal dio la señal, sonó el caracol ceremonial. Los sacerdotes de todas las deidades también estaban ahí presentes, pero muy especialmente los sacerdotes de Hunahpu e Ixbalanque, los gemelos preciosos, salvadores del mundo, protectores de la humanidad. Después de la señal, el combate comenzó. Uno de los jueces dejó caer la pesada pelota que rebotaba a gran altura. Inmediatamente, ambos equipos se abalanzaron sobre la pelota. Sigilosamente, el primer jugador de Piedras Negras golpeó la pelota con su cadera, lanzándola para estrellarla en las piedras de una de las paredes. Otro jugador de Piedras Negras con el hombro la golpeó y la lanzó por los aires. Así comenzó el partido. Los jugadores tenían que tener gran vigor físico, disciplina y habilidad. La pelota estuvo dando vueltos y rebotaba, iba y venía, subía y bajaba. Los espectadores la seguían con la vista. La señora Saku y el rey Pacal tuvieron que levantarse de sus asientos para observar la destreza de los jugadores. Todo estaba en juego. Los dos equipos estaban dispuestos a dar su vida. Brincaban, acechaban. Sus golpes siempre tenían que ser con el hombro, con el muslo, con la cadera. En muchas ocasiones un jugador se estrellaba contra el otro. A veces saltaban por los aires y se descalabraban mutuamente. El juego era rudo y de gran violencia. Brincaban. Eludían la pelota cuando ésta venía hacia la cara, ya que un golpe en la cara era mortal debido al peso de la pelota, que más bien parecía una piedra. Los sacerdotes se levantaban de sus asientos, algunos rezaban. De los pebeteros se sahumaba el precioso copal que inundaba el ambiente. No se sabía si este juego era un rito religioso o un juego simplemente espectacular. El juego podía durar mucho tiempo. Que la pelota entrara en el aro era casi imposible. Los jueces contabilizaban las veces que el equipo contrario hacía los lanzamientos. Valían muchas cosas, incluyendo de qué lado se jugaba. Era una mezcla de muchos juegos modernos, como el fútbol americano. En ocasiones, 2 o 3 jugadores se estrellaban juntos. En
cada lado había campeones a los que se dejaba actuar. Los gritos del entrenador se escuchaban desde arriba. Había subido a las tribunas para dar instrucciones. El equipo de Palenque se veía más fuerte, más entero, con mayor resistencia. Los visitantes estaban cansándose, pero no había tregua posible, ni siquiera para beber agua. El sol era abrasador al mediodía, por eso la hora para jugar el juego era temprano, como entre las 8 y las 9 de la mañana. Los dos equipos empezaron a agotarse. Los choques eran constantes. Se veía la sangre fluir por la nariz de varios jugadores, ya que entre los empeñones y atropellamientos era imposible esquivar tantos golpes. La señora Saku estaba tensa y levantada, pero su hijo Pacá le indicó que no se veía bien que estuviera de pie. Trató de ocultar su emoción, pero ella sabía que su equipo iba ganando. Estaban a punto de anotar. La bola había pegado varias veces en el círculo de piedra, mientras que los de Piedras Negras habían hecho solamente 2 lanzamientos certeros. El señor Canmo Hicks, el entrenador de los de Palenque, gritaba: ¡atrás! ¡Más atrás! ¡Tira! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Dispara! ¡Tira! 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 Finalmente, un golpe certero. La bola pegó en el borde. Giró y cruzó. Había un vencedor. Los de Palenque brincaron. La gente aullaba en las tribunas. Los de Palenque habían ganado. Todos se levantaron. Se escuchaba el caracol. Aclamados y en hombros salieron los jugadores. Pero un destino cruel sobrevendría para los vencidos. A partir de ese momento, los jugadores contrarios, los vencidos, irían al templo del cálculo. Ahí serían sacrificados cuando el sol alcanzara el mediodía. Y sus cabezas rodarían como pelotas por el suelo sagrado, escaleras abajo. El rey Pakal miró con júbilo a sus campeones y la reina Saku a su esposo, el gran Canmo Hicks, que ahora era un héroe de Palenque. Tal y tan cruel era el destino de los hombres en aquellos tiempos. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 13 de la serie. Kinish Haná Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. Por tu atención, gracias. Infinitas gracias también por tu presencia. Y a nombre de todo el equipo, quienes hacemos este programa, te recordamos que los 365 días del año tenemos un encuentro con la historia. A nombre de Radio Centro 1030, nuevamente,
Muchas gracias y hasta mañana.